Buenas tardes. En esta oportunidad estudiaremos el capítulo 10, comparación de varias medias del libro Descubriendo la Estadística usando SPSS, tercera edición de Andy Field. Este tutorial nos dirá acerca de los modelos estadísticos que usamos para analizar situaciones en las que queremos comparar más de dos condiciones. Empezaremos explicando la teoría de ANOVA cuando diferentes participantes son usados. Llevaremos a cabo el análisis en SPSS y finalmente interpretación de resultados. Teoría de ANOVA con diferentes participantes, es decir, ANOVA independiente. Cuando llevamos a cabo la prueba T, ponemos a prueba la hipótesis de las dos muestras que tienen la misma media, poniendo a prueba la hipótesis nula de todas las medias de los grupos que son iguales. Una ANOVA también nos dice si tres o más medias son las mismas. Una ANOVA produce una estadística F o una razón F, que es similar a la T estadística en la que se compara la cantidad de variación sistemática en los datos de la cantidad de varianza no sistemática. En otras palabras, F es la razón entre el modelo y su error. Supongamos que se realizó un experimento con tres grupos diferentes. La razón F nos dice que las medias de estas tres muestras no son iguales. Es decir, que media sub 1 igual a media sub 2 igual a media sub 3 no es cierto. Aunque una ANOVA nos dice si la manipulación experimental fue en general exitosa, esta no nos proporciona información específica acerca de qué grupos se vieron afectados. ANOVA como regresión. La ANOVA como regresión se utiliza para evaluar si el modelo de regresión es bueno en la predicción de un resultado, que incluye solamente predictores categóricos, es decir, variables de agrupación. Como ejemplo de regresión de ANOVA, plantearemos el siguiente experimento. El Viagra es un fármaco utilizado para tratar la impotencia sexual, con la creencia de que va a hacer a alguien un mejor amante. Para probar esta creencia se tomaron tres grupos. A un grupo se le administró placebo, que es algo así como una pastilla de azúcar, a otro grupo una dosis baja de Viagra y a otro una dosis alta. Esto por una semana para medir la variable independiente de la libido. En la tabla de la izquierda podemos observar los datos que fueron tomados de este experimento. Teniendo estas tres categorías, tomaremos una de ellas como categoría base, que por lo general esta categoría será el de grupo control. En los diseños no balanceados, los tamaños de grupos son desiguales. Es importante que en la categoría base contenga un número bastante elevado de casos para garantizar que las estimaciones de los coeficientes de regresión sean fiables. Tomaremos el grupo placebo como la categoría base, porque a este grupo fue de control y se le administró placebo, pues estamos interesados en la comparación de los grupos, tanto la de alta y de baja dosis como para el grupo que no recibió Viagra en absoluto. Ahora tomaremos dos variables ficticias que corresponden a la alta y baja dosis, y esta sería la ecuación que resultaría. En la codificación de las variables, la categoría base se codifica como 0. Si al participante se le suministró una dosis alta, entonces se codifica con 1 para la variable ficticia alta y 0 para las otras variables. Si a un participante se le suministró dosis baja, entonces se codifica con 1 para la variable ficticia baja y 0 para el resto de variables, como se muestra en la siguiente tabla. En el grupo placebo, tanto las variables ficticias de alta y baja se codifican como 0. Por lo tanto, si ignoramos el término de error, la ecuación de regresión se convierte en la siguiente. En el grupo con dosis alta, la variable ficticia alta se codifica con 1 y la variable ficticia baja se codifica con 0. Si reemplazamos los valores en la codificación en la ecuación, el modelo nos quedaría de la siguiente manera.
Por otro lado, en el grupo con dosis baja, si miramos el modelo cuando una baja dosis de Viagra se ha suministrado, la variable ficticia baja es codificada con 1 y por lo tanto la alta se codificaría con 0. Entonces la ecuación nos quedaría así. Sabemos que la intersección es igual a la media de la categoría base y que para el grupo de dosis baja el valor predicho debe ser la media del líbido para una baja dosis. Entonces el modelo lo podemos resumir así. Por lo tanto, B1 representa la diferencia entre las medias del grupo de dosis baja y el grupo placebo. Esta es una de las formas más sencillas de codificar la variable ficticia. Entre los supuestos que también son indispensables a la hora de estudiar la ANOVA, también encontramos la lógica de radio F y la suma de los cuadrados. La lógica de radio F se utiliza para probar el ajuste en general de un modelo de regresión para un conjunto de datos observados. En otras palabras, es la relación de qué tan bueno es el modelo comparado con qué tan malo es en su error. En el siguiente diagrama podemos ver que las medias de los grupos son realmente diferentes, porque las líneas de color significan que están en diferentes posiciones verticales. En el modelo de regresión, B2 representa la diferencia entre las medias de placebo y el grupo de dosis alta, y B1 representaría la diferencia de medias entre los grupos de dosis baja y placebo. Estas diferencias las podemos evidenciar en la siguiente gráfica. Las líneas horizontales representan la media del líbido de cada grupo. Las figuras representan el líbido individual de los participantes. Las diferentes figuras indican los diferentes grupos experimentales. Y la línea horizontal punteada es el promedio de líbido de todos los participantes. Si la hipótesis nula es verdadera y todos los grupos tienen las mismas medias, entonces esos coeficientes B deben ser 0. Ya que si las medias de los grupos son iguales, entonces la diferencia entre ellas será 0. En el modelo de la suma de los cuadrados, la suma total de los cuadrados requiere que calculemos las diferencias entre cada participante entre el valor predicho y la gran media. Entonces las diferencias son cuadradas y sumadas juntas. Sabemos que el valor predicho para los participantes en un grupo particular es la media de ese grupo. Calculando la suma de los cuadrados. Para calcular la suma de los cuadrados, estas son las formas más fáciles. Primero, calcular las diferencias entre la media de cada grupo y la gran media. Segundo, cuadrar cada una de estas diferencias. Tercero, multiplicar cada resultado por el resultado de los participantes dentro de ese grupo. Y finalmente, sumar los valores de cada grupo junto. Para la suma de los cuadrados, los grados de libertad siempre será el número de grupos menos 1. Ahora realizaremos un ejercicio paso a paso en CPSS para ANOVAs, análisis de varianza. Por ejemplo, pensemos en un estudio donde se pretende conocer en hombres y mujeres los niveles de ansiedad. Para ello se realizarán 5 tratamientos, entre ellos ánimo verbal, Serosat, Esforzor, sin tratamiento y placebo. Nuestra variable independiente serán los tratamientos para la ansiedad y la variable dependiente los niveles de ansiedad. Después de tener nuestra base de datos, pasamos a aplicar la ANOVA para análisis de las varianzas en los 5 grupos. Recordemos que la ANOVA trabaja sobre la hipótesis nula de que todas las medias de los grupos son iguales. Después de haber tomado todos los datos del estudio, se realiza la introducción de la base de datos acá en vista de variables. Después automáticamente esos datos pasan acá a vista de datos. Acá muestran la codificación que realizamos tanto de la variable dependiente como de la variable independiente, de los valores de los tratamientos de la depresión con un pretest y un posttest. Para hacer el análisis de la varianza, vamos a analizar comparación de medias,
y ANOVA de un factor. En factor vamos a tener nuestra variable independiente, que son los tratamientos, y en la lista de dependientes estarán los niveles de depresión. Vamos a la opción de opciones, vamos a elegir descriptivos, prueba de homogeneidad de varianzas y Brown-Forsythe. Estas dos pruebas para buscar la homogeneidad de la varianza, en caso tal que por la prueba de Levens no aplique, la prueba de Brown-Forsythe nos va a ajustar los datos para que nuestros datos sean homogéneos. Vamos a la opción continuar. En contraste, vamos a elegir polinómico y lineal. Le damos a aceptar. Automáticamente se nos van a mostrar las tablas de todos los descriptivos y los análisis que esta prueba de ANOVA pues nos da con respecto a nuestros datos. La primera tabla vamos a encontrar unos datos descriptivos en general de nuestro estudio. Tenemos los 5 tratamientos que aplicamos. Tenemos nuestro N, nuestro número de participantes, que en total son 50, 10 para cada uno de los tratamientos. Está la media de cada uno de los tratamientos. Por ejemplo, en el grupo sin tratamiento tenemos un N de 10 personas. Tenemos acá la media y la desviación típica para este grupo con el error típico. Adicionalmente, eso nos está mostrando con una confianza del 95%, el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza. Nuestra segunda tabla nos está indicando uno de nuestros supuestos que necesitamos validar, es que nuestros grupos cumplan con el supuesto de homogeneidad de las varianzas. Acá nos está indicando los grados de libertad son tomados el número de grupos menos 1. En este caso son 5 tratamientos menos 1. Nuestros grados de libertad del modelo son 4. Y nuestro valor, este es el dato que nos interesa mirar en esta prueba de homogeneidad de Levens, y es que el P sea mayor a 0,05. En este caso, nuestro valor de significancia es de 0,16, indicando pues que este valor es menor. Por lo tanto, recordemos que inicialmente en nuestras opciones indicamos el estadístico de Brown-Forsythe, que es un ajuste a este modelo que nos permite que nuestras variables cumplan este supuesto de homogeneidad. En este caso, el valor de significancia es de 0,781, siendo un P mayor a 0,05, indicando que en este caso, con un valor de significancia de 0,785, que es mayor a 0,05, aceptamos la hipótesis nula, donde las varianzas de los grupos son similares. Por lo tanto, en este caso, con este estadístico, sí estaría cumpliendo el supuesto de homogeneidad. Finalmente, tenemos la tabla de ANOVA de un factor, donde están relacionados el intergrupo, donde están nuestras variables, y los intergrupos, donde está relacionado la varianza de los residuos. Tenemos la suma de los cuadrados, nuestros grados de libertad y la media cuadrática. Los grados de libertad del total son 49, menos los grados de libertad de nuestro modelo, que son 4. Recordemos que este 4 hace referencia a, inicialmente tenemos 5 grupos, 5 menos 1 serían 4 los grados de libertad del modelo, y los grados de libertad de los residuos del intragrupo sería 45. La media cuadrática, este valor lo encontramos
cuando dividimos la suma de los cuadrados por los grados de libertad. Y nuestro factor en nuestro radio F, este valor lo encontramos dividiendo la media cuadrática del modelo, es decir, del intergrupo, sobre la media cuadrática de los residuos. Y finalmente, lo que nos interesa medir en esta tabla de ANOVA de un factor es el valor de significancia. En este caso, con un 0,182, siendo mayor a 0,05, aceptamos la hipótesis nula, donde la media de los grupos son iguales. Es decir, finalmente concluimos en el estudio planteado inicialmente, en los 5 grupos, donde se plantearon los 5 tratamientos para la depresión. Finalmente todos esos grupos están presentando medias iguales.